Bueno, en los pasillos de Apple están preocupados. Están preocupados porque fíjate estos audífonos. Mira, estos son los dPlay. Vienen literalmente con las mismas prestaciones que los que tienen los AirPods Pro. $250 para los de Apple, $50 para los dPlay. Tecnología similares. Estuche con carga inalámbrica en ambos casos. Cancelación de ruido en ambos casos. Los audífonos funcionan tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Ambos funcionan en una llamada. Los dos vienen con detención de movimiento. Estuche con pines de carga magnético. Fíjate. Certificación a prueba de derrame. IPX5. No importa si está lloviendo y tú estás corriendo. Tranquilo porque esto no se van a dañar. También cuentan con carga de batería inalámbrica. Los dos estuches, tanto los de Apple como los dPlay, de tan solo $50, ambos cuentan con carga inalámbrica. Y por eso yo digo que en los pasillos de Apple deben de estar preocupados, porque por tan solo $50, y fíjate toda la tecnología que tienen. Déjame mostrarte todas las prestaciones a profundidad. También más adelante voy a mostrarte una prueba de audio para que tú puedas ver qué tan buena es la calidad de audio en estos audífonos que solo cuestan $50. Voy a empezar mostrándote el estuche. En lo personal, este diseño me dejó enamorado. Fíjate, un diseño completamente futurista. Mira cómo se ven los bordes aquí cuadradito en la parte de atrás. Mira, en la parte de abajo viene con una entrada para USB tipo C. Puedes cargarlo por USB tipo C, que a mí en lo personal me gusta. Y como dije hace un rato, cuentan con certificación de carga inalámbrica. Puedes recargar el estuche con cualquier base con carga inalámbrica. Aparte de esto, pines de carga magnéticos que a la hora de tú recargar no vas a tener problema porque se van a cargar los audífonos de manera satisfactoria, ya que cuentan con pines de carga magnético y esto hace que tú tengas una carga sin problema. También autonomía de batería. Estamos delante de una autonomía de batería de 20 horas. Y en cuanto al estuche, me encanta. Mira, un gran diseño, súper discreto, cabe donde quiera. Y en este primer round voy a darle puntuación 10 de 10. Son súper cómodos. Mira, mira, mira. En cuanto a la ergonomía, me encantaron. Mira, ahí se conectaron automático. Ahí se conectaron automático porque yo lo tengo sincronizado con mi iPhone 12 y funciona muy bien, ya que tienen detención de movimiento. ¿Cómo funciona la detención de movimiento? Por ejemplo, una vez que tú lo emparejas, pues desde que te colocas los audífonos, ellos automáticamente se conectan y si tú estás escuchando música, ese contenido automáticamente empieza a reproducirse. Si te quitas el audífono, pues ese contenido se pausa automáticamente y funciona muy bien. Lo he estado probando y me ha encantado de la manera que dPlay hizo esta tecnología, porque trabajan súper bien. También para emparejarlo es muy fácil. Simplemente dejas presionado los dos de este lado porque son táctil, lo presionas acá y ya están listos para tú emparejarlo con cualquier plataforma. Puede ser un iPhone, que en este caso lo estoy probando con un iPhone, pero también puede ser con un dispositivo con Android. Es lo mismo. Y funcionan las tecnologías, la detención de movimiento, la cancelación de ruido, va en la misma calidad tanto en Android como en iOS. Funcionan de igual manera en las dos plataformas. En ese mismo orden, multimedia, hacer y recibir llamadas, todo se hace por la parte táctil y me encanta, ya que funciona muy bien. Para tú activar y desactivar la cancelación de ruido, solamente dejas presionado unos segundos y esto hace que la cancelación de ruido se active y se desactive. Y en cuanto a mi experiencia, dado a que son unos audífonos de solamente $50, la experiencia es buena. Me encanta porque una vez que tú activas y desactiva la cancelación de ruido, pues tú sientes la experiencia, sientes que el ruido se cancela y tú sientes esa sensación que a la hora, por ejemplo, de tú estar hablando por teléfono, pues tú lo que vas a hacer es que vas a aprovechar mejor la conversación y si estás disfrutando de tu música favorita,
Activa la cancelación de ruido y esto te va a dar una mejor experiencia. No es que se cancela al 100%, pues, pero tú sientes de que sí el ruido se aísla más o menos un 70%. De un 100% de ruido que haya en el ambiente donde tú te encuentras, pues tú vas a sentir que se cancela un 60 o un 70%, que a mí me gustó. En cuanto a diseño, gran trabajo. Mira, te lo colocas y tienen una pinta pero súper brutal. De hecho, mira, si te colocas los de Apple, voy a colocar el de Apple y mira, dígame aquí en los comentarios para ti cuál de los dos se ve mejor, porque este diseño a mí en lo personal me gustó, y a nivel de comodidad, si lo comparas con los de Apple, pues es casi lo mismo. O sea, los dos son súper cómodos y no tengo ninguna queja en los display, porque si tú vas a hacer ejercicio, por ejemplo, si tú practicas deporte extremo, sales a correr, pues no te preocupes porque no se caen. Yo lo he estado probando para ver qué tan seguros son a la hora de tú estar haciendo ejercicio al aire libre y me van brutales. No se caen pero para nada, y puedes durar una jornada de 2, 3, 4, 5 horas con ellos puestos y no pasa nada, no te vas a cansar. Tema importante, y es algo que a mí me gusta en unos audífonos, y es el tema de las llamadas y si funcionan los dos en una llamada. En este caso, Display pensó en esto y los dos funcionan en una llamada, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. ¿Qué significa esto? Pues si, por ejemplo, tienen 5 horas de autonomía de batería, si se te descarga el derecho, pues tú puedes seguir hablando con el izquierdo y viceversa. Cargas el estuche, 20 horas de autonomía de batería el estuche, 5 los audífonos. Pues así, si tú eres un usuario que pasas literalmente todo el día hablando por WhatsApp o hablando por teléfono y manejas, pues no te va a quedar sin manos libres, y yo te recomiendo que uses uno. Se descarga uno, lo pones a recargar y usas el otro. Así que en este otro sentido me gustó de que los dos son independientes y los dos funcionan perfectamente en una llamada. Estos vienen con Bluetooth 5.0 y tienen un alcance de 10 metros. La misma tecnología que tienen los de Apple. Bluetooth 5.0 y alcance de 10 metros. Y lo he estado probando y sí, funcionan bien, a excepción de que esta unidad en algún momento, no sé qué pasó, pero en algún momento yo sentí que el derecho me fallaba. Como que se desconectaba el lado derecho. Quizá tú compres uno y no pasa nada. Quizá tú compres uno y no tengas este problema. Y ustedes saben que en este canal, lamentablemente, yo tengo que decir las cosas como son. Y esta unidad, en algún momento, el lado derecho se desconectaba. Pero recuerden, chicos, que estamos delante de un audífono de $50 y fíjate cuánta tecnología nos están brindando. Nos están dando un montón de tecnología. Déjame mostrarte una prueba de sonido para que tú veas la calidad de audio y luego subo aquí para darte ya mi veredicto final y decirte si vale la pena pagar $50 por un producto como este. ¡Woo! Y en cuanto al sonido, chicos, brutales. Le doy puntuación 10 de 10. Me encantó de la manera que sonaron. Recomiendo que si te lo compras, usa la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído. Vienen 3 tamaños, pequeño, mediano, grande, para que tú puedas disfrutar de un buen sonido y puedas tener una buena experiencia con la cancelación de ruido. Pues yo te recomiendo que uses la almohadilla que mejor se adapte a tu oído. Esto es un producto que lo recomiendo. Lo recomiendo por varias razones. Solamente cuestan $50 y tú vas a gozar de un montón de tecnología. Estuche con carga inalámbrica, certificación a prueba de derrame, una buena calidad de sonido, detención de movimiento. Por todo esto y por este gran precio, es un producto que yo lo recomiendo. Recuerda, $50. Cualquier detallito que quizá tú le puedas encontrar, solo piensa en el precio, porque si lo comparas con los de Apple que valen $250
Los Galaxy Buds Live cuestan $170 y esto por tan solo $50 gozan de un buen diseño y gozan de toda esta tecnología que yo te presenté en este canal. Así que por parte nuestra es un producto que está altamente recomendado. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en el próximo video.